En Antena Noticias, Metrored tendrá nuevas rutas. Alertan adultos mayores por estafas. Oficialmente, Claudia Sheinbaum, presidenta electa. Viruela del mono es emergencia mundial. Metida de pata. Además, Antena al momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias, soy Verónica Martínez, les saludo con mucho gusto. Hoy ya jueves 15 de agosto, con mucha información, comenzamos. Al momento, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva sugirió este jueves que su par venezolano Nicolás Maduro convoque nuevas elecciones en su país para despejar las dudas sobre los cuestionados resultados que lo dieron por reelecto para un tercer periodo en los comicios de julio. Lula agregó que aún no reconoce los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que proclamó a Maduro reelecto con el 52% de los votos sin presentar públicamente los resultados por mesas. Uno menos. Y es que la tarde del martes, usuarios del Metrobús, junto con elementos de la policía de la Ciudad de México, lograron detener a un presunto ladrón de teléfonos celulares que operaba en la línea que apoya el cierre de la línea 9 del metro. Tras recibir un reporte de robo a bordo de la unidad, las autoridades solicitaron a los pasajeros descender de manera ordenada para revisar sus pertenencias. En un video que ya circula en redes sociales se puede observar a una multitud de usuarios replegados junto a una unidad de trolebús mientras son inspeccionados por los elementos de seguridad. Bueno, durante la revisión se identificó al presunto responsable, un hombre de aproximadamente 45 años que llevaba consigo justamente el teléfono robado, el cual fue reconocido inmediatamente por la víctima. Los policías lo alejaron rápidamente de la multitud para evitar actos de violencia como golpes o un posible linchamiento, procediendo a su detención. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este miércoles que las y los trabajadores del país puedan disfrutar al menos de 12 días de vacaciones pagadas a partir del año que laboren en una empresa. Durante una sesión realizada este miércoles, la segunda sala de la Suprema Corte avaló por unanimidad de 4 votos el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, mismo que da banderazo a la ampliación en el número de días de descanso pagados. Esto parte, de la negación de un amparo a la empresa GND Constructora, quien argumentó que la reforma al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo era inconstitucional debido a que viola los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria, lo que perjudica no solo al patrón sino también al trabajador. Bueno, se confirman vacacionzotas. Luego de 2 días de que el Poder Judicial se paralizó, ya hubo diálogo y acuerdos. Y es que la Secretaría de Finanzas y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado acordaron que a finales de agosto será efectuado el pago por 18 millones de pesos correspondientes al aumento salarial retroactivo al año 2023 para las y los trabajadores del Poder Judicial. Esto tras precisar que para cubrir dicho pago, el Poder Judicial debió cumplir con la normativa y todos los procesos administrativos para definir la suficiencia presupuestaria y revisar los ahorros y economías en el ejercicio fiscal. Por cierto, ya hoy jueves se normalizaron las actividades en el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. En medio de la polémica por la asignación de diputados plurinominales, la Conferencia del Episcopado Mexicano fijó una postura. El pronunciamiento de los obispos católicos mexicanos se proyecta en oposición a la llamada sobrerepresentación. A unos días de que las autoridades electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resuelvan la asignación de curules, la polémica se centra en la idea del oficialismo representado por Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, que reclaman que una representación por partido los lleve a un 75% de presencia legislativa. En tanto, las oposiciones, el PRI y el PAN, aseguran que la representación debe ser por coalición. Aquí en la capital potosina, comerciantes y restauranteros de los mercados Hidalgo, Tangamanga y República, así también como vendedores ambulantes en el centro histórico, han expresado ya su preocupación por la escasez y el aumento en los precios de la naranja y el limón. En las últimas semanas se ha observado una disminución en la disponibilidad de naranja, lo que ha provocado un incremento en su precio de hasta un 33%. Además, la calidad de la fruta ha disminuido, afectando su venta y su uso para la extracción de jugo.
Mira, esta afectación se atribuye a las recientes lluvias y plagas que han impactado a los productores. En cuanto a limón, el kilo se está vendiendo entre 38 y 42 pesos, debido a que los principales productores en Michoacán han detenido sus labores argumentando extorsiones por parte del crimen organizado. La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado emitió el listado final de propuestas para conformar el Consejo Municipal de Villa de Pozos, con un total de 103 aspirantes. La lista se conforma de propuestas de la ciudadanía, los partidos políticos y los diputados. Destacan nombres de políticos y funcionarios municipales, legislativos y partidistas en la banca, o que quedarán desempleados en unas semanas más, o bien allegados y familiares de diputados locales y regidores. Y será mañana viernes 16 de agosto en sesión extraordinaria cuando el Congreso local elegirá justamente a los consejeros de Villa de Pozos. Por supuesto, daremos seguimiento. Vea esto, vecinos del barrio de Santiago de la capital potosina vivieron un momento de pánico cuando descubrieron una serpiente de gran tamaño en un domicilio. Tras la llegada de las autoridades se confirmó que se trataba de una pitón, una especie no venenosa. El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Coronel Espinosa, cerca de la avenida Damián Carmona. Se sospecha que la pitón podría ser la mascota de algún residente de la zona. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para capturar a la serpiente, que no sufrió ningún daño durante el proceso. Hoy, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la puesta en marcha de nuevas líneas de Metrored y reveló planes a corto y mediano plazo para consolidar una movilidad eficiente y de calidad para la población potosina. De igual manera, informó que su gobierno planea implementar al menos otras 2 líneas de este sistema en la zona metropolitana de San Luis Potosí antes de finalizar su sexenio. Gallardo destacó que como parte de este plan de movilidad, todas las rutas del transporte público urbano deberán actualizar sus unidades a vehículos similares a los utilizados en Metrored, los cuales cuentan con asientos inclusivos, internet y aire acondicionado. Actualmente existen camiones obsoletos que deberán ser reemplazados para alcanzar la uniformidad y mejorar el servicio. El gobernador también mencionó que se mantendrán diálogos con los permisionarios de todas las rutas actuales para realizar justamente las modificaciones necesarias y garantizar que se enlacen con las líneas de Metrored, evitando la competencia y promoviendo la complementariedad. Importante el diálogo, justo para evitar conflictos como el actual entre taxistas y conductores de plataformas. ¿Es usted beneficiario del programa de pensión del bienestar para las personas adultas mayores? Pues esta información le interesa, ya que la Secretaría del Bienestar ha alertado sobre estafas que están ocurriendo en WhatsApp relacionadas con las pensiones de los cuentavientes. A través de un comunicado, la Secretaría aclaró que no ofrece préstamos a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto ni WhatsApp, por lo que convocó a los usuarios a no dejarse engañar e instó a evitar compartir cualquier tipo de información que pudiera poner en riesgo la seguridad del usuario, tales como datos personales, número o PIN de su tarjeta. Además, señaló que los únicos medios por los que brinda información oficial sobre sus programas es a través de sus canales oficiales. Justamente, uno de los grupos más vulnerables para caer en una estafa son los adultos mayores. En este sentido, es importante mantenerse al tanto de sus actividades digitales para evitar que sean víctimas de los ciberdelincuentes. Mire, aquí algunas recomendaciones que puede seguir con el adulto mayor para evitar que caigan estafas. Evite que se conecte en redes Wi-Fi públicas. Mantengan en privado las contraseñas de sus cuentas. Recordarle que es importante que no abra enlaces o archivos de origen desconocido. Si tiene dudas sobre la veracidad de alguna información que encontró, mejor que pregunte. En caso de que haya caído en alguna estafa, es importante denunciar de forma inmediata a las autoridades correspondientes. Ayer le adelantamos los pormenores, pero hoy, por supuesto que es un día histórico para México y para las mujeres, para la vida política y social de las mujeres. Y es que ya hoy, 15 de agosto de este 2024, oficialmente Claudia Sheinbaum recibió la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de México, con lo que será la primera mujer en la presidencia de la República.
luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara la validez de la elección del 2 de junio y asegurara que la morenista cumple con los requisitos que marca la Constitución. Los comicios federales entraron así en su última etapa, que concluye con la entrega del documento a la ganadora de las elecciones presidenciales, luego de resolver los juicios de inconformidad sobre la elección presidencial interpuestos por la oposición. En sesión solemne, la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, hizo entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, quien obtuvo casi 36 millones de votos y que a partir del 1 de octubre tomará posesión del cargo tras recibir la banda presidencial, convirtiéndose así, en la primera mujer en 200 años que estará al frente del país. Este tema nos pone a temblar a todos. Y es que una nueva variante del virus de la viruela del mono, más letal y transmisible, se extiende como la pólvora por el continente africano. Es cuestión de tiempo que se disemine por otros continentes. Por ello, la Organización Mundial de la Salud ha decidido declarar la máxima alerta que puede decretar esta entidad de Naciones Unidas. Un panel de 18 especialistas en MEPOX, nombre técnico de la infección, ha apoyado la declaración al entender que el brote representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. La medida se ha tomado para salvar vidas, explicó en rueda de prensa Tedros Adhanom, director de la OMS. El anuncio llega un día después de que el principal organismo de salud pública de África declarara la emergencia sanitaria en su continente por el brote que empezó en la República Democrática del Congo. No es raro que haya casos de este tipo de viruela en el Congo, pero el número de infecciones ha crecido como la espuma. El número de casos notificados en lo que va del año en el país ha superado el total del año pasado, con más de 14,000 casos y 524 muertes. Esto supone un aumento del 160% respecto al año anterior, según el Centro para el Control de las Enfermedades o CDC de África. Y puede que esos casos documentados solo sean la punta del iceberg. La declaración de emergencia internacional lleva aparejadas respuestas de emergencia en países de todo el mundo para frenar su expansión en virtud del Reglamento Sanitario Internacional. No se trata de una formalidad técnica, sino de una verdadera llamada a la acción, que pasaría además por un aumento de la producción de vacunas de la viruela humana, la única herramienta que puede frenar su expansión, y dejó de utilizarse en 1980, esto tras la erradicación de la enfermedad. Esta vacuna no está diseñada específicamente para Mpox, pero se sabe que las personas inmunizadas contra la enfermedad humana están protegidas. Para que esté muy atento, los signos y síntomas suelen comenzar una semana después de la exposición, pero pueden hacerlo pasados de 1 a 21 días y son los siguientes: erupción cutánea, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía, ganglios linfáticos inflamados. Las personas se contagian del virus de las siguientes maneras: contacto directo con sarpullidos, costras o fluidos corporales de una persona con la viruela del mono. Contacto estrecho incluye el contacto sexual, ropa, sábanas, mantas u otros materiales. Una persona embarazada infectada puede transmitir el virus de la viruela del mono al feto. Y aquí en México, del 28 de julio al 3 de agosto del 2024, únicamente hay 3 casos de viruela del mono. Los contagios acumulados de todo el año en el país han sido 49. Pero el total de casos en México de viruela del mono durante el 2023 fue de 283. Estaremos muy pendientes del curso de este virus que pone en riesgo la salud de todos. Vea cómo una mujer lanza la bocina de unos turistas del crucero porque le molestaba el ruido. Les frenó de plano la diversión. Por supuesto, ante la sorpresa y el enojo de los turistas, los reclamos no se hicieron esperar. Metida de pata para la mujer iracunda, un poco de cordialidad y diálogo le hubieran evitado el que ahora tendrá que pagar la reparación del daño. Bueno, siga minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente jueves. Cuídense mucho.